Hola, hola. Bueno, este sería mi segundo video. Ya hice mi primer video de introducción. Como les contaba, mi nombre es Maritza. Y ahora les voy a contar un poquito de cómo comenzó esta búsqueda de Dios. Comenzó como a los 27, 28 años. Yo vivía en un lugar que se llama Brooklyn, en Nueva York. Y me sentía vacía. Me sentía vacía a pesar de que tenía a mi esposo, tenía 2 hijos en ese tiempo. Me sentía muy vacía. Eh, digamos que físicamente estaba bien yo, estaba bien mi familia, estaba todo bien, pero yo no me sentía feliz. Por alguna razón yo no me sentía feliz. En ese tiempo yo me había alejado de Dios bastantísimo. A los 21 años yo perdí un niño y eché toda la culpa a Dios. Entonces después de eso me alejé mucho de Dios. Pero a esta edad de 27, 28 años alrededor, un día me di cuenta que mi vida no tenía sentido. Salía del trabajo, iba a la casa, estaba con los niños y era una rutina y no tenía sentido mi vida, me sentía vacía. Y me acuerdo que ese día salí del tren y hay 5 bloques para llegar había 5 bloques para llegar a mi casa. Y esos dos bloques yo me puse a llorar. No sé si había gente o no había gente, la verdad que en ese momento me puse a llorar y pedí al Señor que quería regresar a donde él, que quería regresar donde él, que quería regresar a su camino. Y, y llorando le pedí que por favor me ayudara a regresar a él. Eh, para mí, yo soy católica de nombre, en ese tiempo era católica de nombre, no iba a la iglesia porque me había alejado de Dios. Antes sí iba a la iglesia, pero era solamente las misas al domingo y ya, o sea, nada de rosarios, ni leer la Biblia, ni aprender el catecismo, ni nada de eso. Entonces digamos que era católica solamente por nombre. Y para mí Yahvé era mi Dios y Jehová, digamos, era otro Dios y Abba era otro Dios y Alá era otro Dios. Entonces, cuando comencé en esta búsqueda, el Señor lo primero que me puso es como que, ok, vas a conocer quién es el Dios verdadero. Y me quedé sin trabajo, me quedé sin trabajo. Y el Señor me llevó por muchos caminos. Y en ese tiempo yo era como que me cambio de religión, donde yo encuentre al Dios mío, donde yo encuentre el amor, donde yo encuentre la paz y yo encuentre, o sea, todo lo que yo estaba buscando, que era a Él. En ese tiempo que me quedé sin trabajo, yo trabajaba en una compañía de joyería, bajo la joyería, entonces me quedé sin trabajo. Me puse a hacer un curso para cuidar ancianitos, hice el curso y el Señor me comenzó ya a llevar por un caminito que ya después me fui dando cuenta. Fui y me puse a trabajar con una señora de una religión, no voy a decir religiones, solamente digo la mía que era católica, que es católica. Entonces me llevó donde esta persona que no era mi misma religión y ella me daba libros para leer. Y el primer libro que me dio ella para leer es que hay un solo Dios y que Dios se llama Yahvé. El mismo Dios se llama Jehová, el mismo Dios se llama Abba, el mismo Dios se llama Elohim, el mismo se llama Alá. Y es un solo Dios. Entonces yo dije, ok, entonces ahora ya iba como que cogiendo el rumbo. Digo, ok, hay un solo Dios, ahora hay diferentes religiones. Y comencé a conocer por el mismo caminito que el Señor me llevaba, comencé a conocer gente de diferentes religiones. Y la verdad que en todas las religiones, porque yo estaba loca por cambiarme de religión. Yo decía, cuando iba y conocí a una persona en religión, no, esta es mi religión, en esta religión quiero estar yo. Yo quiero ir a esta religión porque esta gente hace esto, hace el otro. Y me gustaba mucho porque enseñaban de la Biblia, cosa que en la religión católica, digamos, no es que no enseñan de la Biblia, sino que uno no está en eso. Entonces uno
yo no iba a nada de eso, cosa que sí había que te enseñan de la Biblia, te enseñan cosas así, cosas que yo estaba buscando, pero yo decía, no, en la religión católica no hay, pero sí hay. Pero bueno, ese ya es otro cuento. Y Dios me llevó por un caminito de muchas de personas que conocía de diferentes religiones. Ninguna, todos tenían como que, ¿cómo se dice? Como que por donde, su pata por donde cojean, como dicen. Y ninguno me llenaba así totalmente. Yo decía, pero, o sea, una tiene una cosa bien, pero tiene otra cosa mal. La otra tiene otra cosa bien, pero tiene otra cosa mal. Y así. Había una que no me gustaba para nada. Y era de una amiga que conocí. Y esta amiga, me acuerdo que sufría mucho porque debía los diezmos. Ella tenía que mostrar la cantidad de cheque que ella ganaba y de ahí le sacaban el diezmo para pagar. Y mi amiga sufría mucho porque no podía pagar su diezmo, porque no le alcanzaba todos sus gastos que tenía, no le alcanzaba para pagar su diezmo. Entonces yo decía, no, o sea, yo no quiero una religión así, yo quiero una religión donde yo pueda ir y me ayuden cuando yo necesite, no porque yo le veía sufrir a mi amiga, yo le decía, no, es que Dios no es eso, Dios no está ahí para que tú sufras. Entonces fui descartando cosas, y después el Señor me llevó a un nuevo trabajo, a trabajar en lo que yo trabajaba. Y ahí me bendijo con esta persona. Y comencé con esta persona. Comencé a leer la Biblia primerito. Comencé a leer la Biblia como un libro regular. Y ella siempre me decía, yo decía, pero a veces no entiendo nada el libro, no entiendo nada la Biblia. Como tú lo lees, y ella me decía, pide Espíritu Santo. Entonces ella me enseñó a pedir al Espíritu Santo para leer la Biblia. Entonces, si están ustedes en la búsqueda de Dios, cuando vayan a leer la Biblia, pidan Espíritu Santo para que el Espíritu les llene y Dios les dé permiso a ver cosas que Él quiere que vean. Porque hay cosas en el crecimiento espiritual, digamos, que siempre Dios nos va a ir llevando de poco a poco. No nos va a mostrar todo, como que abre los ojos y todo vas a ver, no. La vida espiritual les vas conociendo poco a poco. Es como con un niño, comienza primerito, aprende a gatear, después a caminar, después a correr. Un niño no nace corriendo, entonces así mismo es la vida espiritual. Es poco a poco, según como Dios te vaya dando para que tú crezcas. Y siempre pídele ayuda a Él. Siempre, siempre, siempre. Ok, entonces, entonces yo le decía a mi amiga, esta amiga mía, le decía, oye, me quiero cambiar de religión. Y decía, pero ¿a qué? Y ella me decía, ¿qué religión quieres? Yo decía, no sé. Y yo decía, pero es que en todas las religiones hay, o sea, hay algo que no me gusta. Yo le dije, oh, me quedo en la misma mía. Y entonces la cosa no es, al final entendí que la cosa no es la religión, la cosa eres tú. Tú decides buscar a Dios o quedarte sin buscarlo a Él. Tú decides cambiar o no cambiar. Pero tú lo decides. Cuando tú deseas con el corazón algo, Dios te lo da. Y si tú estás en esta búsqueda, Dios te va a poner a las personas correctas en el momento correcto que tú estás buscándolo. Y vas a encontrar palabras, vas a encontrar mensajes de personas que tú nunca dijeras, oh, pero yo no sabía que esta persona me iba a dar un consejo así o un mensaje así. Dios se sirve de tantas formas para hacerte llegar un mensaje, un consejo o lo que tú estés buscando en ese momento. Pero una cosa, deben estar seguros de que cuando estén en esta búsqueda nunca se sientan solos. Y si no llega la respuesta, inmediatamente tengan la seguridad y la certeza de que tal vez Dios no les quiere dejar saber esa respuesta. Tal vez tengan que esperar crecer un poquito más espiritualmente para conocer de algo. Bueno, yo creo que me emociono tanto que ya perdí como el hilo. Pero eso les quiero decir, así fue como yo comencé. No es un camino fácil, es un camino muy, muy difícil. Cuando yo comencé a leer la Biblia,
mi amiga, me acuerdo que me dijo, ya cuando decidí quedarme en la religión católica, mi amiga me dijo algo que siempre decían las monjitas y decían muchas personas, que cuando uno comienza la búsqueda de Dios, te comienza a pasar muchas cosas malas, muchas cosas malas. Entonces me dijo mi amiga, prepárate para todo lo malo que te vaya a venir. Y, y yo dije, bueno, que venga lo que venga, pero, o sea, quiero conocer a Dios. Entonces, bueno, mi amiga me había dicho eso, que me iban a pasar muchas cosas y que que me agarre de él, que él me iba a cuidar, que así como me iba a pasar muchas cosas, porque era como decía mi amiga, como que tú te estabas separando del mundo para estar a él. Y él, malo, digamos, no iba a querer eso. Entonces iba a comenzar a pasarme cosas para que yo dejara de leerlo, para que yo dejara de leer la Biblia, para que yo dejara de buscar a Dios. Y nada, ella me decía solamente que tenga fe, que todo va a estar bien. Y en cuando ya comencé a leer la Biblia, comencé a sentir cosas bonitas que nunca en mi vida había sentido. Bueno, al comienzo no sabía qué era. Dios me ponía gente en mi mente y no sabía por qué. No sabía por qué. Entonces mi amiga, con la que pasaba, con la que me ayudó a pasar esta primera etapa, me decía, tienes que orar por ellos. Y yo decía, ¿pero por qué? Si, o sea, yo todavía no sabía nada de eso. Yo decía, pero ¿por qué yo pienso tanto en esta persona? Y ella me decía, tienes que orar por ellos. O sea, al comienzo uno no hace eso. Y no es usual uno hacer eso. Bueno, para mí no era usual hacer eso. Porque aunque yo creía en Dios, yo no tenía la costumbre de orar por otras personas, la verdad. Entonces también otra cosa que me pasó, que me comenzó a pasar, que la gente cuando hablaba conmigo me dejaba los sentimientos de ellos a mí. Y yo me sentía morir porque la mayor parte que me contaban eran cosas duras de ellos que estaban pasando. Y yo me quedaba con todos esos sentimientos y yo decía, ay Señor, ¿qué me está pasando? Y, y cosas así. Entonces, una experiencia que me pasó con una persona que vino a mi mente, estaba en mi mente todo el día. Era una persona que trabajaba en la compañía. Y esa persona pasó desde la mañana que llegué a mi trabajo todo el día en la mente mía. Y yo no comenté nada a mi amiga, no la comenté nada. Luego, ese era un viernes. Luego llegamos el lunes al trabajo y me enteré que esta persona tuvo un fuerte accidente. Se rompió la cadera. Pasó mucho tiempo en rehabilitación. Le pusieron ¿cómo es esto? Una lámina de hierro en la cadera porque su hueso se lo rompió. Y es el día lunes, me acuerdo que cuando regresamos a trabajar le conté a mi amiga. Le dije, mira, esta persona pasó todo el día en mi cabeza ese día. Y yo no sabía por qué. Y mi amiga me dijo, es que él estaba pidiendo oración. Él estaba pidiendo oración, su alma estaba pidiendo oración. Dios quería que tú ores por él y tú no lo hiciste. Y yo me sentí tan culpable porque ella ya me había dicho que cuando me llegue alguien a la mente que ore. Y yo no tenía la costumbre. Entonces lo aprendí de una manera muy dura porque a mí no me hubiera gustado nunca que pase esta persona por eso. Claro que Dios tiene todo en sus manos. Pero ese es mi primer consejo para la gente que está viendo este video. Cuando una persona llegue a tu mente, ora por esa persona. No importa si es la persona que más odies en tu vida. Ora por esa persona. Ora por su alma, ora por su vida, ora por su familia. Nunca te canses de orar. Y uno tal vez diga,
no va a recibir ninguna recompensa aquí, esa persona va a ser más mala, lo que sea. La recompensa va a venir de arriba. Siempre la recompensa va a venir de arriba. Nunca te arrepientas de hacer cosas buenas para gente que tú crees que son malas, porque no hay gente mala. Pero no te arrepientas de hacer cosas buenas. Otra cosa también que yo comencé a sentir fue, como les dije, que los sentimientos de la gente me quedaban a mí. No sabía cómo sacarlos al comienzo. Fueron muchos años que fue pasando esto. Y la primera vez me sentía morir. Digamos, entré, ¿cómo es que se dice? Me sentía morir, pero no literal, sino como en sentido figurado, porque no sabía lo que tenía. Me sentía horrible. Mis sentimientos no eran míos, me sentía como que no valía, me sentía poca cosa y no eran míos, entonces yo no sabía qué me estaba pasando. Me acuerdo que ese día, yo ya como comencé a leer la Biblia, yo tenía siempre mi Biblia en mi cartera, entonces saqué la Biblia, leí y no me acuerdo exactamente lo que decía, pero decía que Él nunca me iba a dejar, que Él siempre iba a estar conmigo. Y como cualquier cosa que pasara, que no me preocupara. Entonces, yo no entendí el mensaje. Yo dije, ¿pero por qué me dice eso? Y yo apenas comencé, como les digo, comencé en esta búsqueda. Y yo no sabía la verdad qué significaba. No le conté nada a mi amiga, porque a veces era como que contar tantas cosas y yo como ignorante pregunta y pregunta y pregunta. Y no le conté nada. Me acuerdo que salí y me puse a llorar afuera, en un hall que había por unas escaleras de emergencia. Me puse a llorar porque no sabía cómo sacar sentimientos. Y ahí fue la primera vez que sentí a Dios. Fue lo más hermoso de la vida. Ni siquiera cuando tuve mi primer hijo fue tan hermoso. Tal vez a alguna gente no le vaya a gustar con lo que yo estoy comparando, porque somos mujeres y sabemos que lo más bonito que uno se tiene es un hijo. Pero de verdad el amor de Dios es algo que no se puede medir, que no lo puedes describir. Es algo tan grande, tan hermoso, tan inexplicable y no tiene palabras. No se tiene palabras. Desde ahí, como decía mi amiga, te quedaste más juqueada con la Biblia. Es una experiencia muy bonita. A todos los que estén viendo este video, les animo a que lean la Biblia. De verdad, es la única forma de comenzar a conocer a nuestro Dios. Es la única manera que Él va a buscar para hablarnos. Bueno, hay otras maneras también, pero es la manera para conocerlo a Él. Y si nosotros no lo conocemos a Él, ¿cómo lo vamos a amar? Si no lo conocemos, ¿cómo amamos a una persona? Cuando uno ama a una persona, uno lo conoce sus defectos, conoce sus virtudes, conoce lo bueno, lo malo y lo ama. Entonces, imagínense más amar a Dios que nuestro Creador, que Él nunca nos va a querer, que nunca va a querer hacer daño a nosotros, ni no va a querer nada malo para nosotros. Él quiere siempre lo mejor para nosotros, quiere que nuestra alma se salve. Y de verdad, es una manera de conocer a Dios, leer la Biblia. Y al comienzo es muy duro. Al comienzo yo, cuando comencé a leer, yo le veía como un Dios castigador, un Dios malo, un Dios que no tenía corazón, un Dios que lo más malo, y un Dios justiciero que se vengaba. Pero cuando uno comienza a leer, también en el mismo instante, tú le vas haciendo preguntas a Él. Y yo le hacía preguntas. Digo yo, y ustedes también, yo creo que cuando ustedes comiencen a leerlo también van a comenzar a hacerse preguntas, pero ¿por qué hace esto? ¿Por qué hace lo otro? Y el Señor les va a dar la respuesta. Tal vez no sea inmediatamente
como les había dicho, Él les va a dar la respuesta que ustedes necesitan saber. Y sus respuestas son tan amorosas, llenas de tanto cariño, llenas de tanto amor, que lo único que van a hacer es seguir enamorándose de Él. Yo creo que ya este video está muy larguísimo. Les seguiré contando más, pero esta es la primera experiencia la primera vez que yo sentí a Dios. Y fue lo más bonito de mi vida. Lo más bonito. Desde ahí comencé a buscarlo más intensamente. Y sí, pasé por muchas pruebas, muy difíciles, pero no imposibles de pasar de la mano de Él. Bueno, me despido. Ahí les seguiré contando más y les agradezco por ver este video. Y les motivo a que lean la Biblia, de verdad. ¿Quieren conocer a Dios? Comencen a leer la Biblia. Dios les bendiga y ilumine todo su camino. Cuídense. Bye.